Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 19 de mayo de 2019 en el que abrimos el tiempo de radio en el que cada 7 días resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Será una vez más en este programa 1620 hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy gracias a Jesús Hernández en el control de sonido y Amparo Latre y Nacho de Gamón en la redacción y producción y con los siguientes titulares. Ayer se celebró en Madrid la ceremonia de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, la cuarta mujer que ingresó en el Opus Dei. El miércoles falleció a los 62 años a consecuencia de un infarto el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, presidente de la Comisión de Migraciones y del Comité para la Protección de Menores en la Conferencia Episcopal. Ese mismo día falleció el dominico Fray Cándido Ániz, que fue presidente de la Confer masculina desde 1978 a 1982. Los obispos de las diócesis gallegas animan a los padres y madres de familia a pedir para sus hijos la enseñanza religiosa en la escuela. Los obispos de Lérida y Barbastro Monzón declaran en el juicio sobre las 111 obras de arte retenidas en el Museo Diocesano de Lérida. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, hace balance de las relaciones China-Vaticano en un periódico del Partido Comunista Chino. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad de este domingo en Madrid, donde en la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Química de profesión, fue la cuarta mujer que ingresó en el Opus Dei y mantuvo una estrecha relación con San José María Escrivá de Balaguer. Montaba a caballo, pilotaba, estudió en la universidad e hizo una tesis en el CSIC, nada de ello común en una mujer de la España de los años 30. En el año 1950, Guadalupe Ortiz de Landázuri viajó a México para comenzar la labor apostólica del Opus Dei con mujeres, aunque por problemas de corazón tuvo que volver a Madrid en 1958, donde fue profesora del Instituto Ramiro de Maeztu y de la Escuela Femenina de Maestría Industrial. Ejerció su profesión y apostolado y vivió su enfermedad con naturalidad. En la ceremonia de ayer en el Palacio de Vistalegre estuvo nuestro compañero Samuel del Río. Buenos días. En torno a las 11:20 de la mañana, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, leyó el documento papal que ha proclamado beata a Guadalupe Ortiz de Landázuri. María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia. En ese momento, durante el larguísimo aplauso de las 11.000 personas en el interior de Vistalegre, se ha desvelado poco a poco desde el altar un lienzo de varios metros de altura con el rostro sonriente de Guadalupe. A Madrid ha venido gente de los 5 continentes con sus banderas y la más grande de todas, la de México. Y es que Guadalupe cruzó el Atlántico en 1950, enviada por San José María Escrivá para comenzar la labor del Opus Dei en el país. Jovita es mexicana y vivió a su lado, vivió con Guadalupe y la recuerda así. Su sonrisa me llamó mucho la atención. Sentimos que habíamos llegado realmente a un lugar de confianza, de amor y de paz. Linda viene de Kenia y nos ha contado qué es lo que más le motiva de la vida de Guadalupe. Lo que vemos es una mujer muy normal que consigue vivir una vida cristiana muy buena y eso atrae muchísimo. Guadalupe Ortiz de Landázuri nació en 1912, estudió Ciencias Químicas en la Complutense de Madrid, siendo una de solo 5 mujeres en una clase de 70 alumnos. Es doctora en química y durante la Guerra Civil pasó la noche antes del fusilamiento de su padre a su lado y perdonó de corazón a los que le condenaron. Este sábado se ha convertido en la primera laica del Opus Dei en proclamarse beata. Mercedes Montero, profesora en la Universidad de Navarra, acaba de publicar su biografía en la editorial Rialp con el título En Vanguardia. En el espejo de COPE nos ha explicado que Guadalupe Ortiz de Landázuri fue una mujer emprendedora y adelantada en su tiempo, que ayudó a otras mujeres a desarrollarse profesionalmente. Pues era una mujer que montaba a caballo, que nadaba, que jugaba al tenis. Eso en los años 20 y 30 se debe a que su padre era militar. Entonces, ¿dónde había caballos? ¿Dónde había posibilidades de un aeródromo para montarse en esos aparatillos, ¿no? Además, estudió en un colegio solo de chicos, en Melilla, ¿no? Melilla en los años 20 y 30. Pues Melilla era una aventura para una niña. Después, sin ninguna duda, se matricula en químicas. Cuando termina la guerra, ella termina la carrera y sin ninguna duda se pone a trabajar y a la vez hacer la tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego ella pide la ascensión en el Opus Dei y ella se va a México y allí en México saca adelante el Opus Dei de una forma, pues con una mentalidad universitaria, diría yo.
El miércoles, a consecuencia de un infarto, falleció a los 62 años el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. Natural de Villamarín de Salcedo, en Asturias, fue vicario general y de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Oviedo, hasta que en 2013 fue nombrado obispo auxiliar y 2 años más tarde obispo de Astorga. Desde allí nos informa Ana Valencia. Buenos días. Buenos días. Astorga se siente algo más huérfana después de que el miércoles por la tarde un infarto fulminante acabará con la vida del obispo don Juan Antonio Menéndez. El viernes, la catedral de la localidad leonesa acogía el funeral por su eterno descanso, una misa oficiada por el arzobispo de Oviedo y presidente de la provincia eclesiástica, Jesús Sanz. Nuestra vida está en manos de Dios, y en la vida y en la muerte somos del Señor. Eso no quita que, humanamente hablando, sintamos el desgarro de una ausencia, de una pérdida. Ahora el vicario general de la diócesis de Astorga, José Luis Castro, asume las riendas del obispado hasta que la Santa Sede nombre nuevo prelado. Castro ha recordado la huella que ha dejado Juan Antonio Menéndez en Astorga en estos 3 años y medio. Había iniciado una labor seria de reestructuración de la diócesis, un poco afrontando los nuevos tiempos y también los problemas propios de nuestro territorio diocesano. Asimismo, también había asumido con diligencia la presidencia de la Comisión Antipederastia. Don Juan Antonio era un hombre cordial que había dado un nuevo impulso a la diócesis. Recordamos lo que nos contaba en Herrera en COPE Monseñor Menéndez sobre el trabajo de la Iglesia en la protección de menores. Yo creo que hay que sensibilizar aún más esta cuestión. Pues porque en estos momentos los menores deben ser protegidos, no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad. Yo soy también presidente de la Comisión de Migraciones y, pues son muchos los menores no acompañados que llegan a nuestras costas, también los menores que por distintas razones quedan en la calle o semicalle y son pasto de la droga, de las mafias. Y yo creo que esto hay que protegerlo de una manera fuerte y la sociedad tiene que sensibilizarse en este sentido. Y la Iglesia ha de ser pionera en esta cuestión de proteger a los menores, además por mandato evangélico. Jesús, las palabras más fuertes que dice en el Evangelio, las dice precisamente sobre esta cuestión. Aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría colgarse una rueda al cuello y echarse al mar, ¿no? El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, nos habló del trabajo del fallecido obispo de Astorga. Lo ha hecho con inteligencia, con competencia, con conocimiento del derecho canónico y del derecho civil, con cercanía y sensibilidad a las víctimas. Ha sido siempre una persona de enlace entre la Conferencia Episcopal y la Santa Sede sobre todas estas cuestiones, y yo le estoy inmensamente agradecido. Precisamente por este encargo ha tenido que sufrir tanto. Yo quiero agradecer al Señor la persona, la vida y el ministerio de don Juan Antonio. Lo agradezco cordialmente en nombre de la Conferencia Episcopal también y como persona. Los obispos de las diócesis gallegas han elaborado una carta dirigida a los padres y madres de familia con motivo de la jornada de sensibilización sobre la enseñanza religiosa, en la que les animan a pedir para sus hijos esta enseñanza en la escuela. COPE Santiago, Patricia Iglesias. Los 6 obispos gallegos firman una carta conjunta dirigida a las familias en vísperas de la matriculación para el próximo curso académico. Recuerdan que la educación de los hijos es un derecho de padres y madres, como aparece recogido en la Constitución, las leyes educativas de toda Europa y los acuerdos internacionales entre Iglesia y Estado. La asignatura de religión, continúa la misiva, no es por tanto una concesión benévola de un gobierno, sino un derecho cuyo cumplimiento debe garantizar. Frente a las voces contra la presencia de la religión en el sistema educativo, los prelados gallegos subrayan que la enseñanza religiosa contribuye a la formación integral de la persona, proporcionándole criterios y valores cristianos que configuran su personalidad, descubriendo el sentido de su vida y a la vez favoreciendo la relación entre fe y cultura en una visión cristiana de la vida. Recuerdan además los obispos que solicitar enseñanza de religión católica en la escuela es consecuencia del compromiso cristiano asumido al bautizar a los hijos y reclaman un esfuerzo para que familia, parroquia y escuela trabajen juntos para mejorar la educación. El jueves y viernes se celebró el juicio sobre la posesión de 111 obras de arte retenidas en el Museo Diocesano de Lérida, pese a ser propiedad de las parroquias orientales, actualmente pertenecientes al Obispado de Barbastro-Monzón. COPE Barbastro, hasta en las 10. Ha quedado visto para sentencia el juicio oral que se ha seguido en el juzgado número 1 de Barbastro por la devolución de 111 obras de arte aragonesas depositadas en el Museo de Lérida. El Obispado de Lérida se allana ahora en cuanto a la propiedad de 28 de estas obras de arte,
pero defiende que son suyas las 83 restantes. En cuanto a estas segundas, consideran que el Obispado de Barbastro-Monzón no ha acreditado la propiedad y que este además es un procedimiento civil nuevo y totalmente diferente al que se ha seguido en vía canónica. El abogado del consorcio, que reclama los costes de conservación y mantenimiento de las piezas, ha pedido la desestimación de la demanda. Por su parte, los abogados del Obispado de Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón se han centrado en dos cuestiones: en considerar que no está acreditada por parte de Lérida la compra-venta, la donación o la permuta de estas obras de arte. Ningún testigo ha sabido dar con algún documento que así lo haga, y que en el caso de que eso existiera no tendría validez porque no se ajustarían a lo que dicta el derecho eclesiástico. El obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, dice estar tranquilo y pide eso, tranquilidad, para que el juez pueda dictar una sentencia justa. Yo por eso también pediría a todo respeto, discreción, yo casi diría silencio. La Universidad Francisco de Vitoria ha celebrado el viernes y sábado un congreso internacional para profundizar en el pensamiento educativo del Papa Francisco. El decano de la Facultad de Educación de esta universidad, Salvador Ortiz, ha dirigido este congreso. Uno es lo que él llama lo que podríamos pensar que es la educación integral o la educación de la persona completa, y él dice que hay que desarrollar en las personas que aprenden 3 lenguajes, lo que él llama el lenguaje de las ideas, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que no basta, en un mundo como el de hoy, llenarnos de conocimientos, que los alumnos y los profesores nos centremos en buscar resultados de contenido, resultados de pruebas, sino que en realidad nos preocupemos por el desarrollo de la persona en su totalidad. Este es un elemento. El otro elemento importante es lo que él llama el pacto educativo. Por un lado, la familia, porque la persona florece, crece dentro de su familia, y la familia es una institución educativa por excelencia. Y la otra, el colegio. El miércoles, en la fiesta de San Isidro, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, puso al patrono de los madrileños como ejemplo de humildad para la familia de hoy. COPE Madrid, Ana Palacios, buenos días. Buenos días. El cardenal nos invitaba a todos los madrileños a tomar a San Isidro como ejemplo de vida. Pedía que fuéramos labradores en el amor en Cristo. Al campo de San Isidro llegaba mucha gente, de condiciones diversas. A todos atendió igual, porque a él lo único que le interesaba era el derroche y la inundación del amor de Cristo con los que se encontraba. Esto es ser labrador. Ejemplo, San Isidro también en la vida cotidiana, en la vida en familia, una familia cristiana que tiene el mandato de proclamar el Evangelio. La familia cristiana no es una institución trasnochada o caduca, es la institución más moderna, queridos hermanos. La medida de un ser humano no está en el número de datos que tenga en su cabeza, está en el amor que entreguemos a todos, y la familia es una institución que regala precisamente este amor. Recordaba Osoro además que somos diferentes, pero que no debemos estar enfrentados. Necesitamos en nuestra vida la acogida, la reconciliación, el perdón y la protección que solo nos ofrece la presencia real de Dios. El martes se cumplieron 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, y con este motivo los hermanos de las escuelas cristianas han organizado una serie de actos en todo el mundo en los que se ha leído un documento conjunto en todos los centros de la congregación. Jesús Villagra es el delegado de Educación del sector Madrid. La palabra que más aparece es la palabra soñar, aquel sueño que tuvo San Juan Bautista de la Salle hace más de 300 años, y que entre todos los implicados en esta misión, hermanos de la congregación, seglares y familias, intentamos llevar adelante, intentamos seguir abriendo los ojos al mundo en el que vivimos, impresionarnos por la realidad que vamos viendo en esta sociedad, y sobre todo lo más importante, pues intentar dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables, que al fin y al cabo es como inició San Juan Bautista de la Salle su misión, ¿no? Y siempre tenemos la referencia de la buena noticia de Jesús. En esa escuela queremos que la persona sea el centro de acción, y donde también eduquemos entre todos es la construcción integral de la persona, donde los proyectos del Evangelio es lo más importante. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Y en Iglesia Noticia, tiempo ahora para la información internacional, que comenzamos un domingo más en el Vaticano con dos noticias con las que se iniciaba esta semana. La primera, que el Papa Francisco autoriza a las parroquias a organizar peregrinaciones a Medjugorje, pero sin entrar a valorar la autenticidad de las apariciones de la Virgen. Y la segunda es la intervención del limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, para activar la corriente eléctrica embargada desde hacía una semana en un edificio que acoge en Roma a 450 personas sin recursos. Corresponsal
corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Ante la polémica levantada en Italia por la actuación del limosnero del Papa, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, ha reafirmado que desde hace mucho tiempo la Iglesia ayuda a solventar situaciones precarias en todo el mundo, pagando muchas facturas, y que en esta ocasión el cardenal Krajewski actuó por propia iniciativa ante lo desesperado de la situación. Recordemos que el edificio llevaba varios días sin luz tras acumular una deuda muy cuantiosa con la compañía eléctrica. El limosnero del Papa se acercó por la mañana del pasado sábado para llevar algunos juguetes a los 400 niños que viven en el edificio. Aseguró que realizaría algunas gestiones para que volviera a la luz y que si en la tarde no se había restablecido, él mismo lo haría. Y así actuó, accediendo a la sala de contadores y asumiendo su responsabilidad ante la policía y la compañía distribuidora. El cardenal, que acaba de regresar de la isla de Lesbos para proporcionar ayuda a los campos de refugiados, reiteró que la situación estaba siendo desesperada para todas las familias, que no podían ni cocinar ni encender los frigoríficos, ni siquiera disponer de agua caliente. El propio cardenal ha asegurado que si le llega alguna multa, por supuesto que la pagará. El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del siervo de Dios Domingo Lázaro Castro, sacerdote de la Compañía de María, los marianistas, que nació en San Adrián de Juarros en 1877 y murió en Madrid en 1935. Por otra parte, así se acogerá en marzo del próximo año una convocatoria mundial del Papa a los jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo para crear un pacto global que cambie las reglas del modelo actual y para hacerlo más humano. Sí, el Papa visitará Asís por cuarta vez en su pontificado. En el origen de este importante encuentro está su deseo de convocar a los jóvenes economistas y empresarios que llevarán las riendas de la economía mundial en unos años para idear juntos un cambio en el modelo económico actual y conseguir poner en marcha un pacto global que genere una economía en la que no se excluya a nadie y, sobre todo, que sea humana. El cardenal Tarkson es el responsable del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. La economía del Papa Francisco es una invitación a tornar al verdadero sentido de la economía, la gestión y custodia del bien común de toda la casa y del mundo. La verdadera economía protege el bien común de todos. Francisco sabe que las universidades y empresas son canteras de esperanza para construir otros modos de entender la economía y el progreso y para combatir la cultura del descarte. A este encuentro en Asís, en el que se espera que participen alrededor de 500 jóvenes, la mitad empresarios de menos de 35 años y la otra mitad de estudiantes de doctorados en economías en universidades de todo el mundo, están invitados no creyentes y jóvenes de todas las religiones y confesiones cristianas. El Papa participará en la ceremonia de conclusión de las 3 jornadas del encuentro el próximo mes de marzo. Y recordamos, en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco continuó sus catequesis sobre el Padre Nuestro. No basta pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, sino que debemos ser liberados de un mal que intenta devorarnos. La oración cristiana es consciente de la realidad que le rodea y pone al centro la súplica a Dios, especialmente en los momentos en que la amenaza del mal se hace más presente. Así, la oración filial del Padre Nuestro se hace oración para los pecadores, para los perseguidos, para los desesperados y los moribundos. Al término de la audiencia, el Papa dirigió un saludo especial a los 35 sacerdotes españoles que participan durante un mes en el curso de actualización sacerdotal en Roma y algunas ciudades cercanas. Recordamos que en el Pontificio Colegio Español San José, fundado en 1890, residen los sacerdotes enviados por las diócesis españolas a Roma para realizar doctorados en Teología, Sagrada Escritura, Derecho Canónico, Liturgia y otras disciplinas en alguna de las universidades pontificias de la Ciudad Eterna. Más cosas desde Roma, porque en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Durante mi reciente estancia en España he percibido un cierto aumento de las críticas hacia la acción y la persona del Papa Francisco. Su entrevista con Jordi Évole, el nombramiento del arzobispo de Tarragona y sus respuestas sobre una posible visita a España han provocado comentarios negativos y algunos deplorables artículos en diversos medios de comunicación. Sin atribuirme especial autoridad, me atrevo a lamentar una dramática ausencia de información sobre cada uno de los temas aludidos. Examinemos, por ejemplo, el viaje a España. Comenzaré diciendo que nos estamos poniendo un poco pesaditos con el asunto, como si este fuera indicativo de un cierto desdén de Bergoglio hacia nuestro país, cosa, desde luego,
carente de todo fundamento. Nadie puede negarle al Papa su derecho a privilegiar como destino de sus viajes lugares del mundo periféricos desde un punto de vista geográfico-religioso. Por citar solo el continente europeo, ha visitado Albania, Armenia, Lituania, Letonia, Estonia y recientemente Bulgaria y Macedonia del Norte. Estuvo, es cierto, en Francia, Polonia y Portugal, porque eran escenarios de acontecimientos de carácter internacional como la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, o sede de instituciones europeas como Estrasburgo o Fátima para conmemorar el centenario de las apariciones. Apremiado por algunos de nuestros colegas, no ha descartado la idea de visitarnos, pero puntualizó que no se han concretado las condiciones necesarias para incluirnos en su agenda viajera por ahora. Más adelante se verá. Deducir, como han hecho más de uno, que nos ignora o que se desinteresa del futuro de la Iglesia y de las sociedades españolas es una notoria falsedad. Me consta que no es así y lo demuestra que sigue con constante interés cuanto sucede en nuestro país. Démosle la libertad de decidir cuándo su presencia entre nosotros puede producir los efectos positivos de su visita y sigamos rezando para que ésta tenga lugar lo antes posible. Pero, por favor, dejemos de presionarle y de instrumentalizar su ausencia como indicio de menosprecio o negligencia, algo tan falso como injusto. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El arzobispo de Reims, Éric Moulin-Beaufort, recientemente elegido presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, se ha referido al caso de Vincent Lambert, al que los médicos quieren cortar la nutrición e hidratación a partir de mañana lunes, pese a los llamamientos de distintas organizaciones internacionales. Corresponsal en París, Asunción Serena. El Hospital de Reims ha anunciado que a partir del 20 de mayo dejará de suministrar alimentación e hidratación a Vincent Lambert y comenzarán a sedarle de forma profunda y continua. El obispo de la ciudad y presidente electo de la Conferencia Episcopal, Moulin-Beaufort, recuerda en un comunicado que los especialistas coinciden en decir que Vincent Lambert no está en el final de su vida y al mismo tiempo que saluda el compromiso de los equipos del hospital universitario donde se encuentra, se pregunta por qué el paciente no ha sido trasladado a una unidad especializada en el acompañamiento de personas como él que están en un estado vegetativo o de mínima conciencia. El arzobispo comenta que dentro de la condición del hombre está morir un día, pero que una sociedad humana se honra cuando no deja a uno de los suyos morir de hambre o sed y al contrario hace todo lo que puede para que reciba hasta el final los cuidados adaptados. Entre tanto, los padres de Lambert han acudido al defensor del pueblo de Francia y esperan que intervenga para que se apliquen las medidas provisionales que ha pedido el Comité Internacional de Derechos de Personas Discapacitadas de Naciones Unidas, que ha solicitado a Francia que suspenda toda decisión de abandonar los cuidados de Vincent Lambert hasta que haya una instrucción sobre el fondo de su situación. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha sido entrevistado en un periódico vinculado al Partido Comunista Chino, en el que hace balance de las relaciones entre la Santa Sede y China desde la firma del reciente acuerdo. Corresponsal Pablo Díez. Sigue el acercamiento entre el Vaticano y China, que llevan negociando desde hace años el establecimiento de relaciones diplomáticas. Por primera vez, un periódico chino ha publicado esta semana una entrevista a un cardenal de la Santa Sede, Pietro Parolin, que además es secretario de Estado del Vaticano. Reflejando el buen momento de las negociaciones, la entrevista apareció en el Global Times, altavoz en inglés del Partido Comunista Chino. En ella, el cardenal Parolin aboga por buscar soluciones prácticas para lograr el reconocimiento diplomático entre ambas partes, en lugar de centrarse en las diferencias que les separan. Pero no se olvida de los católicos que siguen sufriendo la represión del autoritario régimen chino, que controla todas las religiones para que nada ni nadie le hagan sombra. A pesar de estos problemas, el secretario de Estado del Vaticano confía en seguir avanzando en el diálogo con Pekín, que ya logró el año pasado el histórico concordato para el nombramiento conjunto de obispos. Millones de católicos en China se dividen entre la Iglesia oficial, controlada por el régimen, y la clandestina, que reconoce al Vaticano y en ocasiones es perseguida. El Papa Francisco se ha propuesto unificarlas para acabar con este cisma en uno de los países con mayor crecimiento religioso del mundo. Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la actualidad en España. Una de las fachadas de la Catedral de Valencia corre el riesgo de derrumbe, ya que las vigas que la sustentan están en mal estado y han tenido que ser apuntaladas. COPE Valencia, Luis Agudo. Después de 4 años de ser advertida la Consellería de Cultura de la urgencia de restaurar las vigas de madera de la fachada renacentista de la Catedral de Valencia por el riesgo de un colapso parcial en la llamada lonja de los arcos o de los canónigos, ahora unas fotos elocuentes de las vigas apuntaladas y carcomidas por termitas y otras patologías
vigas ha motivado por fin la intervención de la Consellería de Cultura, a la que compete autorizar esa restauración al estar la catedral protegida como bien de interés cultural. El jueves, en efecto, acudían por fin técnicos de la Consellería, se reunían con representantes del Cabildo y constataban que urge actuar con celeridad en varias vigas, aunque no hay una amenaza inminente, según intentaba tranquilizar un comunicado de la Consellería. Lo más sorprendente es que, según este comunicado, la Consellería se habría enterado de ese mal estado de las vigas por los medios de comunicación, cuando el arquitecto de la catedral, Salvador Vila, y representantes del Cabildo llevaban advirtiendo hacía años. Se ha ido a hablar con ellos en varias ocasiones, pero por lo menos casi una decena de veces sobre este proyecto y otros proyectos. En fin, que tras la reunión del jueves con representantes del Cabildo de la Catedral se han priorizado ya una serie de restauraciones con la Consellería que va a acometer la propia catedral, entre ellas la de las vigas y antes incluso la de las goteras que amenazan la capilla de la sacristía. El Museo de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias ha reabierto sus puertas tras los trabajos de remodelación. Alberga unas 150 obras, entre las que destaca el tríptico de la adoración del maestro de Covarrubias, Cope Burgos, Sergio Corral. La Junta de Castilla y León y el Arzobispado de Burgos han invertido 450.000 euros en la renovación de las instalaciones del Museo de la Colegiata de Covarrubias, que permite además completar la oferta de la 14ª edición de las Edades del Hombre, Angeli, que se puede ver en Lerma. Se ha llevado a cabo mejoras en la musealización y visita de la colección permanente de la Colegiata, la reordenación del museo, así como la instalación de aseos para los visitantes. El arzobispo de Burgos, don Fidel Herrez, ha subrayado que con motivo de los últimos acontecimientos culturales a los que se está asistiendo en la provincia de Burgos, se está convirtiendo esta en un auténtico museo con una enorme riqueza cultural y artística, en donde la cultura, en muchas ocasiones, se hace fe. Podemos afirmar que Burgos entero se convierte en un auténtico museo cuando visitamos cualquier punto de nuestra geografía. Nuestro patrimonio es una enorme riqueza cultural y artística, pues en cada piedra, por pequeña que sea, se concentra la historia, el arte, la cultura y la fe de un pueblo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado que este museo contiene obras magníficas que gracias a esta intervención además adquieren un nuevo relieve y que durante el verano supondrá un especial reclamo para todos los visitantes. Y recordamos que la revista Mundo Negro ha presentado el especial África 2019 de 164 páginas que incluye un dossier con fichas individuales de todos los países, además de los principales datos estadísticos del continente, junto a reportajes y análisis de expertos africanos y europeos. El padre Jaume Calvera es el director de la revista Mundo Negro. Porque efectivamente la gran mayoría de los que emigran por diferentes medios son un nivel de gente mediano alto, incluso gente intelectualmente bien preparados. Incluso llegan aquí jóvenes con carreras terminadas, que son los que, despuntan más en sus comunidades y son enviados a otro sitio para que abran caminos al resto de su gente y de la familia. Son los más preparados. Y esto es un empobrecimiento para África. Decir terrorismo no es decir el mundo musulmán. Hay un mundo musulmán muy dialogante, muy desarrollado, muy inquieto, que están haciendo unos esfuerzos muy grandes. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia de este domingo 19 de mayo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.